a todos y a todas. Lo primero que tengo que hacer, y lo hago además con mucho gusto, es dar las gracias a Benito Navarrete por esta invitación, también lógicamente al Ayuntamiento de Sevilla, y a Benito especialmente porque va a conseguir algo muy difícil, y es que yo me convierta en un especialista en Murillo, lo cual no es fácil, pero bueno, él lo intenta y lo hace con buen ánimo. Como ven ustedes, el título ha sufrido un modesto cambio, precisamente porque se trataba de adaptarlo a lo que realmente ha sido al final el contenido de esta ponencia, y creo que el título se ajusta mucho mejor a lo que voy a decir. Lo que más me preocupa en esta intervención, y lo van a ver ustedes porque probablemente sea la palabra clave que más veces voy a repetir, es la palabra contextos. Y además, normalmente prefiero ponerla en plural porque creo que todos los hechos históricos de cualquier momento tienen diversos contextos a los cuales se pueden relacionar, no uno, sino muchos. Y digo esto porque entiendo que lo que voy a contar se mueve en diversos planos también. Uno es un plano muy local, pero como van a ver, muchos de los razonamientos que haré no se refieren solo al caso de Sevilla. Sevilla es el caso importante y Sevilla es el centro del análisis que voy a realizar, pero me interesa sobre todo ampliarlo porque creo que es importante que nos planteemos qué es lo que es la historia de Europa y qué hace Sevilla dentro de la historia de Europa. En mi caso, en esta ocasión, es fundamentalmente un punto muy representativo de lo que está ocurriendo en muchas sociedades, lo cual creo que es importante para interpretar a el Murillo sevillano. Parece una contradicción, pero espero demostrar que es todo lo contrario. Bien, en junio de 1754, el magistrado dei Pupilli, un tribunal de Florencia dedicado a resolver denuncias provenientes de la propia familia, denuncias sobre la incapacidad mental de alguno de sus miembros, familiares que denunciaban a alguno de sus miembros, decía de Simeone Carlo Benoardi las palabras que van a ver ustedes. Questo vizio di prodigalità è naturale e istinto a scialacare, fijaos la palabrita, e di lapidare non è stato possibile di rimuovere ne di svelere nell'animo del predetto Simeone Carlo Benoardi. Es decir, todos lo hemos entendido, supongo. Este vicio es un vicio de prodigalidad y de natural instinto de liquidar y dilapidar. No ha sido posible removerlo ni sacarlo del ánimo, ese es un término importante, del susodicho Simeone Carlo Benoardi. Acto seguido, el tribunal del Magistrati dei Pupilli condenan a Benoardi culpable de prodigalità. Ese es el delito. Una tara cercana, a veces asimilada, según estos documentos, a demente, mentecato o incluso furioso. Está catalogada dentro de ese cuadro. Simeone no fue, por desgracia, el único. El tribunal, entre 1718 y 1775, emitió 291 penas, veredictos, y de ellos más de la mitad precisamente fueron encontrados reos de prodigalità. Este es un tema que ha estudiado con mucho detalle, pero con otros contextos, refiriéndolo fundamentalmente a la historia de género. Una colega, Mariana Labarca, en una tesis doctoral que me parece muy interesante, entre otras cosas porque está poniendo el dedo en la llaga sobre algo que los historiadores de otras partes de Europa, pienso por ejemplo en el caso de Sandra Cavallo, han encontrado en otros países y particularmente en Inglaterra, donde se usa el término profligate, es decir, algo así como manirroto, pródigo, etcétera, para, digamos, condenar determinadas actividades. Por la misma época, no era extraño que los escribanos de Lima, en el Perú, escrituraran un tipo de documento
poco llamativo, bastante llamativo. Y quiero decir que, al menos a mí, cuando lo he visto, me ha llamado mucho la atención porque no he encontrado algo parecido en los protocolos notariales de las ciudades de la Corona de Castilla, en la península. Este documento era una obligación que una persona extendía ante escribano público para dejar de jugar. Ese es el texto concreto que se dice. Un documento por el cual estas personas se comprometían a pagar una alta cantidad de dinero si eran encontradas jugando juegos de apuestas, de tal manera que la mitad iría a la persona que les denunciaba y la otra mitad a una institución normalmente asistencial de la ciudad de Lima. Entre quienes extendían esos documentos, lo que yo he podido ver, había fundamentalmente clérigos, había también comerciantes y había también otro tipo de miembros de la oligarquía de Lima. Es decir, había personas de un cierto estatus económico y un cierto estatus social. Los acontecimientos de Florencia y de Lima forman parte, en realidad, de un proceso de autodisciplinamiento y de disciplinamiento del otro, dentro a menudo de las familias, en las que se pueden situar no solo los cuadros de Murillo, creo, es lo que voy a hacer, sino también los grabados de Calot, se pueden situar los cuadros de Rembrandt y toda esa lista de representaciones del hijo pródigo que los historiadores del arte conocen muy bien y que se desarrollan ya desde el siglo XVI, y particularmente en el siglo XVII, e incluso con posterioridad. Cuadros, muchos de ellos, como ocurre en la pintura holandesa, condenando el juego, condenando la vida en las tabernas, las borracheras, es decir, cuadros que intentan introducir una disciplina social en el comportamiento de las personas o que reflejan la falta de esa disciplina, aparte de otras muchas cosas. Cabe recordar que este es el momento justo en el cual se están desarrollando también en Europa la idea de los libertinos eruditos, que nos vienen a decir que el hombre y la mujer, por supuesto, debe vivir de acuerdo fundamentalmente con sus pasiones. Es dejarse llevar por las pasiones, es una de las claves del libertinismo erudito del siglo XVII. Y el libertinismo provoca incluso una propia reacción entre el resto de la sociedad. Hay, sabemos, situaciones francamente interesantes, como es el caso de los jesuitas, en los que hay una reacción muy fuerte contra precisamente predicaciones sobre el libertinismo que están realizando otros jesuitas. No tengo que decir, porque todos lo sabemos, que la presencia de la Compañía de San Ignacio en Sevilla es muy fuerte. Es en este contexto, no solo sevillano, ni tampoco solo protestante, aquí hay un poco de indiferencia según las áreas. Hemos hablado de Inglaterra, de Florencia, hemos hablado de los libertinos, fundamentalmente son franceses, de la reacción que se produce en Francia respecto de otros, etcétera. No solo sevillanos, ni protestante, ni tampoco solo protestante, del que quisiera partir para sugerir que el hijo pródigo podía dar lugar a interpretaciones que iban más allá de su significado evangélico y carácter universal e incluso temporal. Interpretaciones que iban que al tocar fibras muy sensibles de aquella sociedad, estaba sujeto el hijo pródigo a lecturas contextuales muy precisas en las que cobraba un sentido histórico concreto la parábola. La caridad, vestir al desnudo, etcétera, por ejemplo, el perdón, es algo que ha formado parte de todas las sociedades. Pero la cuestión es cómo la sociedad sevillana, o por qué la sociedad sevillana y las sociedades europeas en general, tenían un particular interés en este tema y cuál pudo ser el papel de Murillo en este contexto. Existen dos puntos de partida, o si quieren tres, que me parecen fundamentales y cuya consideración querría proponer. El primero es que la familia y la forma que toman los conflictos familiares en el siglo XVII, de un lado, y del otro la concepción de la riqueza y el control de las pasiones que está desarrollándose en esta sociedad. Cómo se usa la riqueza y cómo se controlan las pasiones, dos cosas que van íntimamente unidos. Hace mucho tiempo que Lawrence Stone nos dijo que la familia de esta época estaba experimentando un cambio muy importante. Lo que sabemos fundamentalmente es que se trata de familias muy extensas. Esta es la representación de la familia de Memling, pero como ven son, no sé si son 14 o 16 miembros,
pero al mismo tiempo sabemos que Tomás de Mañara tuvo 10 hijos, entre otros don Miguel, que Murillo tuvo 9, si no recuerdo mal, y 13 hermanos, etc. Esa era la familia de la época. Esa familia tenía, entre otras cosas, una tensión muy intensa entre individuo y grupo familiar. En otras palabras, la familia era muy importante porque de ella dependía, y de su unidad, todo lo que hiciera una persona en su vida. Por ejemplo, los negocios de los Mañara se basan fundamentalmente en relaciones familiares. Los linajes nobiliarios se basan en la unidad de esa entidad familiar. Pero al mismo tiempo, porque eran muchos y sobre todo porque había cambios continuos, procesos por los cuales una persona enviudaba y se casaba con otra, etcétera, eran entidades que tenían una dinámica interna muy compleja, donde las agendas y los intereses particulares de cada uno de sus miembros se tenían que combinar con una política común que era gestionada por el pater familias, es decir, una familia muy jerarquizada y al mismo tiempo muy masculinizada. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que hace mucho tiempo un historiador alemán, de no muy alegre memoria, por cierto, Otto Brunner, nos recordó que la forma de gestión de los patrimonios nobiliarios respondía precisamente a estos criterios. Es decir, lo que decía Otto Brunner es que había una oeconomía de la familia. De hecho, el término economía viene precisamente de esta raíz, que implicaba una gestión muy precisa de los gastos fundamentalmente de esa familia. El patrimonio familiar se debía usar en beneficio de los miembros individuales, pero sobre todo en beneficio del conjunto que componía esa familia. Y eso llevaba a gastos, por ejemplo, en legitimación social, es decir, gastos de prestigio, etcétera, que es lo que ha dado que en la época se hablara de un término, que es el término larghezza, en la terminología política italiana, y que más o menos viene del término liberalidad. Ser liberal es ser capaz de gastar no solo en beneficio propio, se oponía en muchas ocasiones a avaricia, sino en beneficio del conjunto y de la sociedad. Es decir, había una tensión dentro de la familia, al mismo tiempo la familia tenía que hacer algo por la sociedad. Esta idea está muy asentada después de que teóricos del siglo XVI, como Vives, como Lutero, como el propio Giginta con posterioridad, llamaran la atención sobre que la función de la riqueza era justamente hacer caridad. Aquellos que eran ricos debían hacer caridad respecto de los pobres. Y eso es lo que justificaba en buena medida su riqueza. Al mismo tiempo, desde el siglo XVI se está desarrollando en toda Europa una idea de la necesidad de autocontrol por parte del individuo respecto de sus pasiones. Esto es algo que conocemos por la historiografía alemana, por Norbert Elias, etcétera, pero es algo que se ha asentado cada vez más en la literatura médica de la época. Lo que venían a decir los médicos de la época es que el hombre es un conjunto de humores que se pueden desestabilizar y desencadenar las pasiones que van a afectar al alma, al ánimo, que es lo que se dice en el documento que antes hemos visto. En definitiva, hay una idea de que el hombre tiene que controlar sus pasiones, porque de lo contrario se va a perder física y moralmente. Y esto está muy presente en una idea de autocontrol como prevención de la salud del alma y como prevención de la salud del cuerpo, algo que está muy presente, como pueden ver, en la sentencia del magistrato dei Pupilli de Florencia. En definitiva, se entendía que la familia no solo era una unidad de acción imprescindible cuya coherencia interna era vital, sino que el control de las pasiones por parte de sus miembros, incluido el derroche, la prodigalidad, si se me permite, estaba en el centro de las preocupaciones del momento. Ello en un contexto en que se pensaba a sí mismo que una buena economía pasaba por la caridad correcta. La idea se había difundido en el mundo protestante, pero también en el mundo católico, donde incluso órdenes como las de los jesuitas, como decía, eran especialmente activas en este sentido. Permítaseme pasar ahora a Murillo y a la iconografía de su época en general también, pero fundamentalmente, porque es lo que nos reúne, a Murillo, que es el que de alguna forma ha desencadenado estas reflexiones.
Bien, basta un repaso a la serie del Hijo Pródigo o al cuadro de la Caridad, a la serie me refiero a la serie de la National Gallery de Dublín, para que podamos ver un tipo de aspectos que me parecen importantes a la luz de lo que he dicho antes y que creo que iluminaba la lectura que en la época se hacía de su obra. El primero a destacar es sin duda la elección en el Hospital de la Caridad del Hijo Pródigo. No sé si esto está muy aclarado, pero a mí hay una cosa que me llama la atención, cuya trascendencia debo decir que no conozco bien y me gustaría, si alguien me la puede aclarar, que me la dijera. Pero las elecciones que tenía Murillo y Mañara no eran solo el Hijo Pródigo. Era San Martín de Tours, que está, pero ya como obispo, no como, digamos, vistiendo al desnudo. Era San Junípero, que también está en la iconografía murillesca, y era, por ejemplo, Santo Tomás de Villanueva, que también está en la iconografía murillesca. No tengo ni idea de hasta qué punto se pretende representar a la familia en este cuadro, y además no es eso exactamente lo que me interesa más la lectura que se puede hacer de este cuadro. Lo que sí me llama la atención es cómo se establece el relato y cómo podemos entender ese relato a partir de los textos. El primer texto con el que hay que compararlo, lógicamente, es el Evangelio de San Lucas. Si ustedes leen el Evangelio de San Lucas, lo que van a ver es que la palabra familia o el concepto familia no aparece por ninguna parte. Lo único que aparece es simplemente el padre, el primogénito, el segundogénito, el segundón y un criado. Sin embargo, cuando miramos la iconografía de la época, y particularmente la de, estos son Fray Junípero, San Martín de Tours y Santo Tomás de Villanueva, si miramos perdón, le estoy dando para el lado que no es. Ahí. Si miramos la forma en que Murillo lo representa, lo que tenemos es, en este caso sí, una familia. Es decir, no solo está el hijo recogiendo la herencia, la recogida de la legítima, en este caso, recogiendo una suma en metálico, que es una parte probablemente de un mayorazgo que se va a ir progresivamente deshaciendo, o por lo menos de un patrimonio que se va a ir progresivamente deshaciendo, y tenemos también, como es el caso en la despedida del Hijo Pródigo, algo que es todavía más claro, porque ya prácticamente ahí está incluso la madre, supongo que la que había anteriormente, o al menos eso dicen algunos especialistas de Murillo, era la hermana, pero lo que tenemos es una familia dolorida por lo que está ocurriendo del hijo que abandona el nicho que esta familia misma representa. Dentro de la narrativa, si nos fijamos en el conjunto, lo que llama la atención es que el punto central, sin duda, es la ruptura y la recomposición de la unidad familiar. El punto central es el momento en el que se va y en el momento en el que vuelve el hijo pródigo. La exigencia de la legítima por parte del segundón no es solo una ruptura sentimental, es también una ruptura, es una descomposición de la cohesión económica y de la reciprocidad que debe haber entre los miembros de la familia. La reciprocidad se apunta así al que era uno de los problemas más graves del sistema familiar de la élite, la necesidad de compensar y mantener en el seno del grupo familiar al mismo miembro o miembros más marginales, en este caso al secundón, que es el que estaba en una situación más asimétrica de poder reaccionar con respecto a la herencia del conjunto familiar. Podríamos hablar de cómo es el sistema de herencias y de mayorazgo, pero no es necesario. Por tanto, la familia es, creo, un hecho fundamental en la serie. El segundo aspecto que me parece fundamental es reseñar la importancia del personaje, que es un segundón, y lo que se presentaba en la época. En realidad, este personaje, que no deja de ser un crápula al mismo tiempo, desde la moralidad de autodisciplina en que se miraba, es muy conocido y tenemos muchísimos ejemplos en la época, tanto en la literatura como en la realidad, en parte porque en la realidad el segundón es un punto débil de la organización familiar. Cervantes, en El celoso extremeño, hace su protagonista a uno de estos personajes, el Virote Loaysa, al cual es muy probable que algunos de ustedes conozcan. Hay en Sevilla un género de gente ociosa y holgazana, a quien comúnmente suelen llamar gente de barrio. Estos son los hijos de vecinos de cada colación y de los más ricos de ella. Gente baldía, atildada y meliflua, de la cual y de su traje y manera de vivir, de su condición y de las leyes que guardan entre sí, había mucho que decir. Pero por los buenos respetos se deja. Uno de estos galanes,
pues que entre ellos es llamado virote, mozo soltero, que a los recién casados llaman mantones, acertó a mirar la casa de Carrizales y va a hacer todo el intento por, digamos, seducir con la ayuda de las criadas y de la música a la reciente esposa de Carrizales. El texto, escrito unas décadas antes de que empezaran a salir de los talleres de Murillo la serie del hijo pródigo, no tiene desperdicio. Se trata de familias ricas, de gente baldía, atildada y meliflua. Se podría decir que Murillo está leyendo el relato cervantino cuando pinta la disipación del hijo pródigo, sobre los que no quiere decir más, muy probablemente porque sabe a dónde y a qué clase de crítica del honor pueden hacer referencia sus comentarios. Es importante asimismo considerar que para aquella época se había codificado ya una escenografía que se reproduce literalmente en palabras y en objetos, en el cuadro y en los textos. Basta comparar el cuadro de la dilapidación de la herencia con los textos de Cervantes y también, hay que decirlo, con los textos de Mañara, para entender que se usa un código iconográfico muy preciso y difundido. Si el virote Loaísa de Cervantes organiza un sarao para cantar y tocar la guitarra, cito a Cervantes ahora, romances de moros y moras a la loquesa, como una forma de llevar a cabo sus conquistas, Mañara se refería a la señora que ocupaba las telas y brocados en sus estrados, la tienen ustedes en el cuadro, cuya cabeza era adornada de diamantes, están en el cuadro, acompaña ahora las calaveras de los mendigos, y añade, las cabezas que vestían penachos de plumas en las fiestas y saraos de las cortes, lo tienen ustedes en el cuadro, acompañan las calaveras que traían caperuzas en los campos. La similitud en este sentido entre los textos y la imagen me parece que es bastante grande y se refiere al papel desencadenante de las pasiones que en todos desempeña la música, que es clave en la novela de Cervantes y es clave también en el cuadro, aunque parezca que está marginada, la bebida, la comida e incluso, en el peor sentido del término, obviamente, la mujer. Ellos son realmente llamativos, lo que insisto sin duda influía en las lecturas del cuadro al enlazar poderosamente con el imaginario colectivo. No hay indicios, como saben, de que Mañara fuera un crápula, como se dijo mucho tiempo. Yo creo que Vila Vilar y Pivetó lo han dejado muy claro, pero no cabe ninguna duda de que estos segundones estaban muy presentes en la sociedad de Sevilla y yo diría que en todas las sociedades europeas en general. Y siguiendo con Sevilla, el padre jesuita Pedro de León llamó precisamente sobre la actividad de este tipo de gente y cómo practicaban algo que era el desencadenamiento máximo de las pasiones, el pecado nefando, que es precisamente por lo que Cervantes no quiere ir más allá, porque hablar del pecado nefando era traicionar o deshonrar no al individuo solo, sino también a la familia. Y en la teoría aristotélica no se debe intentar reparar un daño creando un daño aún mayor, en este caso a terceros, es decir, a la familia. No formaba parte de algo que afectaba al individuo, sino a todo su grupo familiar. En este contexto, el derroche del hijo pródigo, el derroche económico, se había de ver en realidad como una especie de incontinencia humoral, muy relacionada con el desenfreno de las pasiones y capaz de afectar al buen sentido y a la razón. Lo cierto es que el cuadro, fundamentalmente el cuadro que tienen delante, evidentemente presenta una situación de desenfreno muchísimo más contenida que la de la pintura holandesa de su época. Esto lo dijo ya hace bastante tiempo Enrique Valdivieso y me parece que es algo que basta simplemente comparar con el famoso cuadro de Gerrit van Hachost para darse cuenta de que evidentemente es así. Es más, se podría incluso pensar que lo que está haciendo Murillo en su estilo contenido es representar los efectos positivos que la moderación en la música, en la alimentación, en las relaciones personales, en el campo, etcétera, reconocía también la medicina de la época. Pero lo cierto es que cuando el cuadro se le contextualiza en todo el discurso, lo que se ve es algo muy diferente. Lo que se ve es cómo ese desenfreno provoca la caída no solo moral y social, sino incluso también la caída física del hijo pródigo. El hijo pródigo no solo ha roto la familia,
sino que el desenfreno de sus pasiones ha provocado la degradación moral y física e incluso su exclusión social, que está muy bien representada en este cuadro, como predicaban al unísono los tratados médicos y morales. Esto es algo en el que tanto médicos como moralistas están totalmente de acuerdo en este momento. Y basta una lectura del tratado del discurso de la verdad para darse cuenta de que efectivamente también Mañara estaba en la misma onda. Él dice exactamente, y subraya cómo el alma, con la gravedad de los dolores del cuerpo, que según él crean los vicios, no puede levantarse a Dios porque toda ella está en la parte que padece. Es decir, es esa interrelación la que está creando el problema al que me refiero. Esta crítica contra el mal uso de las riquezas está también presente en la noción del lujo en el hijo pródigo. Es muy interesante verle que en el cuadro, este es un cuadro donde se representa el lujo, pero también el manto rojo con el que abandona el hogar paterno no solo es un símbolo, sino que es un símbolo de riqueza. Riqueza que no se ve en ningún momento en las representaciones del padre, que es de una sobriedad realmente, yo diría que impresionante. Que estas tensiones en el ideario sobre el uso de la riqueza y la degradación moral o problemas que podía acarrear su mal uso estaban muy arraigadas en la Sevilla de Murillo, se puede ver también en la obra de Mateo Alemán, donde justamente el don Guzmán es la víctima de los desenfrenos de su segundo padre, que pierde la fortuna jugando precisamente a las cartas. Y de ahí le viene todo el viaje que ha relatado muy bien Cadillac, que es un viaje de degradación moral y de degradación social y física incluso, hasta que se redime esa persona. Esto enlaza con una idea muy importante en la época, que es la idea de que los nobles estaban derrochando el dinero y creando una situación de pobreza. Y el propio Bucarelli, precisamente cuando se funda, entra en la Cofradía de la Caridad, establece la necesidad de crear un padrón donde los nobles han de ser también identificados como nobles vergonzantes, aquellos que lo sean. Permítame, pues, terminar con un par de conclusiones. La primera es muy simple. Se podría pensar que dentro de su propio estilo, Murillo y sus comitentes están simplemente acudiendo a códigos iconográficos muy frecuentes en la época y que poco tienen de específicos de Sevilla. Y de hecho así es. Pero aún así, y precisamente por ello, es difícil creer que, dada la profunda presencia del tipo de tensiones a que me refiero en la sociedad sevillana, esa iconografía no se prestara a las lecturas propuestas por parte de los espectadores. Aunque con algunas especificidades, Sevilla es simplemente un trozo de la Europa del momento. La gran virtud de Murillo es haber sabido captar la sociedad de Sevilla, pero como un reflejo, queriéndolo o no, de lo que era la Europa de ese momento. Y esto lleva a una reflexión adicional. Lo que muestra el análisis anterior es que en muchos de estos aspectos la sociedad católica en que se movía el autor y sus comitentes no era diametralmente opuesta a otras sociedades europeas de la época, incluyendo las protestantes, donde la iconografía y los problemas de la prodigalidad, la falta de control y dominio de las pasiones por la razón, de tensiones familiares difíciles de regular, etc., estaban igualmente presentes. En otro estudio intenté mostrar la importancia que tiene el trabajo en la historia, en la representación y en la lectura que se hacía de la época de Murillo, y cómo esto va en contra de algunas ideas sobre el siglo de oro. El análisis anterior, creo, nos puede servir para ver que muchos de los procesos de autocontrol de las pasiones y de tensiones entre el individuo y grupo familiar estaban asimismo muy presentes en la sociedad sevillana, donde se estaba dando una crítica a la idea del derroche nobiliario e incluso a la forma de entender la riqueza, que muchas veces se ha atribuido a las sociedades católicas desde Sombart o Weber hasta hoy. Puedo adelantar que en otro estudio que estoy realizando se puede ver precisamente que la idea de Murillo sobre la nobleza apuntaba en el mismo sentido. Murillo sería el pintor de la Contrarreforma, como se ha dicho muchas veces, pero Murillo refleja y debía reflejar para sus espectadores contradicciones más amplias y profundas que las que nosotros entendemos por Contrarreforma, que estaban en las lentes de quienes miraban sus cuadros, fueran protestantes o católicos. Murillo podía ser el pintor religioso, pero también al incorporar dosis no pequeñas de autocrítica existentes en su sociedad e incluso entre sus comitentes, no podía evitar el reflejar con lenguaje sacro, era la única forma de hacerla en la época, una introspección colectiva que también formaba parte de la Contrarreforma y de la decadencia de España y de Sevilla.
Más aún, la religiosidad podía ser el tamiz de potentes dosis de invectiva, como de hecho lo fue en Mañara, que necesariamente se llevaba a cabo a través de los prismas polisémicos de la visión sacralizada del mundo propia de la época. Es difícil de creer que este tipo de razonamiento no estaba en su mente y la de sus comitentes, pero sobre todo es obligado pensar que muchos de sus lectores no eran ajenos a una serie de interpretaciones que tenían un fuerte potencial de introspección y arrepentimiento crítico respecto de sus propias conductas. Muchas gracias. Bien, continuamos la sesión. Interviene seguidamente Carlos Alberto González, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, que tratará sobre Murillo y los Mirabilia, religiosidad, imagen e imaginario. ¿Lo tienes ya puesto ahí? ¿Lo ven? ¿Está ahí cargado? Tu discurso. Sal de ahí. Estoy un poco... El de debajo, ¿no? No, sigue el mismo. Escape. Ya está. Ya está. No, este no sé. Este es el tuyo. Ese es el suyo y el mío será ese amarillo. ¿Esto es? Este. Un poquito para que yo vea mejor. Bueno. ¿Cómo? Sí, no te preocupes. Bueno, buenos días. Y en primer lugar me toca agradecer esta invitación a los organizadores del magnífico congreso en el que estamos asistiendo para estudiar la figura de Murillo, su tiempo, su contexto y su funcionalidad en un momento dado. Aquí con el título Murillo y los Mirabilia quiero destacar un conjunto de obras muy nutridas que representan milagros, revelaciones, éxtasis, realizadas entre los años 40 del siglo XVII y la década de los 60. Es decir, podríamos hablar más o menos la etapa del joven Murillo, pero también los inicios de su madurez artística. Estas obras casi todas son encargos de las órdenes religiosas de la ciudad para el adorno de sus templos conventuales, sobre todo los franciscanos y en menor medida los capuchinos. En general predominan revelaciones y visiones, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de esta ponencia, pero también hay importantes milagros específicos. Podemos poner algunos, por ejemplo, como el de Tomás de Villanueva, Fray Tomás de Villanueva, curando un tullido, que lo tienen ahí en la imagen. También tenemos a Fray Juan de la Cruz, Fray Juan de la Cruz, en una curación milagrosa que tuvo lugar, por lo visto según la leyenda, en la peste que invadió Sevilla en los años 20 del siglo XVI. Del mismo modo, pues tenemos, aparte de las curaciones, el auxilio divino ante situaciones peligrosas, como está el caso de Francisco Solano y el Toro, un personaje franciscano que era doctrinero en el Nuevo Mundo y tenía el nombre del taumaturgo del Nuevo Mundo en aquella época. Aquí tenemos cómo logra amansar a un toro bravo. En otras sesiones podemos encontrar éxtasis como los de San Gil, aquí lo tienen. Era un personaje, un franciscano, que cuando oía la palabra cielo, gloria o paraíso entraba en éxtasis, y eso lo quiso ver en directo el Papa Gregorio IX. Del mismo modo podemos tener el caso de San Diego de Alcalá, como muestran aquí, que siempre que estaba cerca de la cruz meditando, pues entraba en éxtasis. Tenemos también
sobre todo los más importantes, los éxtasis de San Francisco de Asís, al que me referiré al final. Pues bien, tal circunstancia no resulta gratuita ni excepcional, sino el reflejo de la desmesurada y compleja religiosidad barroca, que también incumbía a los artistas y sus comitentes, mediatizados como el resto de la población por contextos, tradiciones, creencias, representaciones e imaginarios. O sea, una espiritualidad apreciable en la elevadísima edición y circulación de literatura ascético-espiritual, un género de alta popularidad para todos, se decía en la época, que impregna cualquier creación artística y la retórica de los predicadores, como se puede observar en la pintura de Murillo. Estas obras del pintor, fundamentalmente, la protagonizan santos, religiosos, personajes venerables, entonces vivos o muertos, arquetípicos en piedad, y vida cristiana. Por eso eran acreedores, como sus imágenes, de devoción, por ser prototipos meritorios que el clero secular y regular difundía a través del arte y sus biografías literarias. Una estrategia, diría yo, publicitaria, competitiva y exhibicionista, en la que antes convenía exaltar y divulgar los currícula, diría, de sus virtudes heroicas y sobrenaturales. La mayoría fueron, además, personajes muy populares en su tiempo, a menudo como importantes predicadores, cuyos retratos los hacían más próximos y afines a los fieles. Todo ello en aras de la promoción de cultos y, en última instancia, de beatificaciones y canonizaciones. Ahí están toda una pléyade de santos que convoca en su pintura pintor Murillo. Sería larga la lista, pero sobre todo aquí vemos cómo sobresale la propaganda franciscana de todos los portentos que se le atribuían. Pues bien, desde tiempo atrás una importante sección de la Iglesia venía fomentando la creencia en milagros y una variopinta gama de sucesos extraordinarios, como indicios palmarios de la intercesión celestial en el mundo, fruto de las súplicas de los fieles a Dios, Cristo, la Virgen y los santos. También este culto a la imagen que procede de las biografías, como estaba diciendo, es un culto que obtiene en la imagen un referente simbólico que podríamos llamar de hierofanía, unas manifestaciones inexplicables del mundo interior, del mundo sagrado. El culto y la adoración de la imagen, por tanto, tenía ya una enorme potestad, pero también una sospecha posiblemente de supersticiosa o con indicios de superstición. Porque el culto a las imágenes, además, concernía sobre todo a unas masas ignorantes, presas de unas amenazas y miserias cotidianas que se dan en aquel periodo de tiempo, en el que la imagen se convierte en un salvoconducto del más allá, capaz de corregir carencias habituales, auxilio en supervivencia, redención y en determinadas coyunturas propicias. Caso de la Sevilla de Murillo, azotada por una pavorosa crisis económica extrema en pobreza, hambre y enfermedad. Tengamos en cuenta que en aquella sociedad el milagro era el sello de la omnipotencia de Dios y su más certera vía de comunicación con la humanidad. La sustancia de un imaginario dispensador de curaciones, apariciones, revelaciones y arrobo. El remedio de enfermedades, en particular durante los ciclos epidémicos, y los arrobos eran causa común. El remedio de estas enfermedades era la principal de las súplicas de los fieles, que convertía a sus agraciados en adeptos incondicionales del icono que representan, quienes a cambio comprometían una mejor conducta devota y según la fe procesada. Incluso cada santo tenía su especialidad terapéutica. La enfermedad, entonces, a falta de explicaciones científicas, se admitía como algo sobrehumano cuya reparación requería un antídoto de idéntica índole. Esos antídotos solían ser bendiciones, agua bendita, cruces, imágenes
y otros talismanes dotados de facultades curativas. Y en esa sociedad lo fabuloso en cualquier caso iba aparejado de una ilimitada capacidad de creer. Las miserias, angustias, frustraciones, desengaños e inseguridades del barroco favorecieron la eclosión desmedida de dicho fenómeno, para la amortiguación de un ambiente aplastante y carente de soluciones eficaces. Responsable también de los acontecimientos prodigiosos que colman los textos ascéticos espirituales y el arte de la época, pero también incentivo de la permanente suspicacia de la Iglesia hacia la imagen y su propensión a la idolatría, como argucia al borde de la superstición o claramente supersticiosa, recurrentes entre letrados y iletrados, pobres y ricos, legos y eclesiásticos. No en vano la Inquisición la seguía de cerca con la intención de averiguar las debidas al demonio, pero este trasmundo se justificaba por la voluntad divina y su infinita bondad frente al sufrimiento de sus siervos más débiles y ejemplares. Este referente cultural, por tanto, deriva de las concesiones de un universo en contextos variados, donde no se diferenciaba con nitidez el mundo visible de lo invisible. Por ello, la relación entre imagen y símbolo se establece en los espacios de la ficción, por ser el arte, como escribió el gran Gombrich, el reino de la suspensión voluntaria de la incredulidad. Observamos ahora algunos textos referidos a éxtasis y revelaciones. En primer lugar, me voy a referir a los teóricos de la revelación y de las apariciones, que es lo que más le interesa a Murillo o a sus comitentes en estas cuestiones. Empiezo por un aragonés, Pedro Sánchez Ciruelo, afamado tomista y matemático en la Universidad de la Sorbona, que hoy día lo conocemos por una de sus obras más importantes, titulada Reprobación de las supersticiones y hechicería. En ella presta atención a las ilusiones visuales y revelaciones divinas de ángeles buenos, que denomina teologales o sobrenaturales, por ser cauces de mensajes celestiales. Igualmente amonesta a la gente ignorante e incapaz de discernir dichos portentos, cuyas imágenes difieren de las involucradas en los verdaderos. Es decir, hay una distinción entre lo que es una imagen de un fenómeno que se considera verdadero a otro por el demonio. Porque las malas, como solían decir en la época, eran fruto de la imaginación del vidente y no de una aparición. Esta es una obra de Aurora de la patrística, fundamentalmente, y de la escolástica tardía, en la que se define la revelación como la luz extraordinaria superior a la natural recibida de la voluntad de Dios. Ya Tomás de Aquino decía que Dios es luz. Ahora bien, también apostilla Ciruelo, pero siempre que sea conocimiento de cosa que no hay noticia común, o si la hay, no tampoco tienen mucha credibilidad. Por tanto, hablamos de una facultad excepcional e iluminativa, portadora de mensajes celestiales para los fieles, a quienes descubre cuestiones ignotas y misteriosas. Esta tipología, Fray Leandro de Granada, otro de los grandes teóricos de la revelación, que denomina imaginaria. Y dice imaginaria porque permitía ver con la imaginación lo que sería imposible con los ojos, salvo si lo facilita una potencia superior. De ahí que también San Agustín en su momento dirían que son estas revelaciones, le da el calificativo de espiritual. Muy similar, por ponerle otro ejemplo que no sea un teólogo, es la noción del lexicógrafo Sebastián de Covarrubia, quien dice que la revelación es la merced de Dios a alguno de sus siervos para darle a entender cuestiones ignotas, pero también advirtiendo de las fefas del demonio en estas circunstancias especiales y muy delicadas, que aunque tenían un refrendo común, siempre eran sospechosas para la Iglesia. Incluso Fray Leandro de Granada, otro de los grandes teóricos, pues a la saga de muchos responsabiliza a la melancolía, que aparece la melancolía como la causa de sus desaciertos y de una exagerada imaginación muy común en los conventos. Tengamos en cuenta que las beatas y
monjas de la época eran víctimas de estas apariciones continuamente. Y así llegamos al que yo creo más importante teórico de la revelación, que es el mallorquín, un franciscano mallorquín, Jerónimo Planes, un gran orador y lector de teología, que además compuso un manual monográfico sobre este tema que tuvo un enorme éxito. Para él también la revelación o aparición es luz, es la luz que ilumina a sus elegidos, a quienes se les confían los secretos que decía antes. Muchas también, dice, son la causa responsable del demonio por voluntad divina y para el castigo de los falsos videntes, dirá. Por fin, podemos poner alguna imagen ya sobre este tipo de revelaciones. Tenemos aquí la aparición del niño, de Murillo, de 1656, donde se ve claramente cómo la importancia que tiene el ilusionismo de la imagen y sobre todo la luz, porque la luz es la revelación. Sin luz no hay revelación, y como he dicho, porque es la luz divina, la luz que en la escolástica se cree. Cuadro fantástico para estudiar estos fenómenos, en el que hay toda una imaginería muy importante. Esta es la aparición del niño, pero también podemos ver la segunda, que es ya el contacto entre el mundo superior y el inferior, entre el espiritual y el terrenal, formando esa composición, esa luz concentrada en la imagen, donde tiene además un simbolismo muy importante en la época. Porque la luz es el escenario de una muestra resplandeciente de la que podríamos decir una pararrealidad con la finalidad de atraer y centrar la mirada del espectador, incluso integrarlo en la secuencia de la aparición. El libro también tiene su significado. En la Contrarreforma predominó el autodesprecio intelectual, objeto de la representación plástica del libro en vanitas pictóricas y literarias como jeroglífico caduco y profano, un signo de una perniciosa ambición de saber que solo engorda la soberbia. El saber importante es Dios, por eso el niño está sentado en el libro. En otras obras de Murillo vemos también la calavera sobre el libro, que simboliza lo insustancial y efímero de la vida, estudiosa, pero a la vez el depósito de la palabra divina y el nexo comunicativo entre el hombre, Dios y el legado de la Iglesia. Del mismo modo, en aquel contexto que estamos analizando, mucha gente sencilla y desprevenida experimentaban ambos fenómenos, y este era uno de los campos de batalla de inquisidores y en general de la jerarquía eclesiástica, debido a la incapacidad que tiene el común de la población para diferenciar lo bueno de lo malo. Y de aquí se le da entrada además la fuerza de la imaginación y sus poderes, que era uno de los debates más importantes de aquella Europa, no solo en España, sino en toda Europa, incluso hasta en el mundo protestante se le da una gran importancia. Porque la imaginación, en función de su destreza visual, en gran medida interviene en el desenlace de las visiones divinas, al igual que sus imágenes materiales o mentales. Pero si las segundas proceden de las primeras, ya no son imágenes iguales, sino totalmente diferentes, porque la gestación de una imagen es la consecuencia de otras muchas que también se imitan, copian y alteran. En este sentido, creo que Planes se anticipa a muchas de las teorías de Didi Huberman. Están aquí muy bien correctas. En consecuencia, la gestación de una imagen tiene siempre un componente imaginativo muy importante, pero también puede dar lugar a otras manifestaciones de estos fenómenos indeseables. En esta tesitura, por ejemplo, Jerónimo Planes alude a la necesidad de pintar a Cristo como revelación humana de Dios, enfatizando en la luz. Siempre el símil de la pintura es una constante en el tratado de Jerónimo Planes, que yo además lo considero un tratado insustituible de historia del arte y del arte de la época. Planes, por tanto, se va a centrar en las revelaciones de San Francisco de Asís, y aquí podemos ir viendo cómo hay una
colaboración entre el texto y la imagen a la hora de certificar ciertos milagros. Pues bien, él dice que las revelaciones sucedidas a San Francisco de Asís, acorde a las biografías del santo, las interpreta como una singularísima merced del cielo, en la que se pinta a Cristo como cruz de San Francisco y como crucificado de Cristo, a quien Dios premió con la perfección cristiana, imprimiéndole las llagas del Señor, pero amonestando a los que, sin considerar lo que dicen, fingen llagas, y especifica que han dado tan mal olor en el mundo. Bueno, aquí tenemos ya a San Francisco, y parafraseando el texto de Planes, pues decía el autor que por ello, por las falsedades de esas llagas que tanto estaban ocurriendo en la Europa del momento, había que cotejar unas con otras, si no es posible, sobre todo en el mundo del arte y de la imagen. Porque este gran autor franciscano dictamina lo siguiente, y que a mí me parece crucial. Dice así: nunca las cosas pintadas ni esculpidas, por diestra que sea la mano del pintor, deja llevar 1000 diferencias del traslado. Pero el sello no varía ni se diversifica de lo que está impreso en el ejemplar, sino que es una imagen invariable y parecida sumamente a la que se representa. Me parece un texto fantástico y sumamente esclarecedor. Aquí tenemos la estigmatización. Podía ir, mientras vemos la imagen, parafraseando, ¿no? Bueno, pues en este milagro o aparición, entonces sorprendió a Francisco en medio de la oración, y en el que se le aparece un serafín, en el que está Cristo, en el que está Dios, que lo premia con las llagas de pies y costados. Acto seguido, con sus benditas manos, en sus benditas manos, reprodujo en el cuerpo de Francisco sus estigmas maravillosos, que son además esas estelas que vamos a ver en otra imagen. Aquí está en oración, ya entrando en éxtasis, pero también tenemos una más, en la que vemos cómo ya levanta las manos y muestra la llegada, la impresión de los estigmas. Y ahí tenemos el serafín, que es Cristo, está simulado Cristo en él, y ese paisaje, ¿no?, deslumbrante. Pues dice que a Francisco le sorprendió una luz inusual, bellísima y misteriosa. Dice: y en la tercera se le apareció Cristo simulado en un serafín, mostrándole para que lo identificase sus manos, sus llagas en pies, manos y costados. Acto seguido, con sus manos reprodujo en el cuerpo de Francisco estos estigmas maravillosos, gracia celestial concedida para que siguiera imitando el sacrificio del Hijo de Dios. El santo, con las llagas frescas y encendido, agradecido, mira con los ojos suspensos y los brazos extendidos, como una muestra de sometimiento a los designios del cielo, para él una dádiva inmerecida. El comitente franciscano seguro que asesoró a Murillo en esta cuestión y había leído a Planes. Por otra parte, también decir que aquellas heridas de Francisco no eran una réplica exacta de la genuina, porque solo Dios tiene la facultad de reflejarlas tan vivas como las de Cristo. Pese a ello, quien viera la imagen de Francisco de inmediato reconocería a Jesús estigmatizado y viceversa. En semejante hechura apostilla el escritor, dice: hasta los turcos y las bárbaras religiones identificarán a San Francisco, ya inmortalizado como un remedio ejemplarizante del Señor martirizado para la imitación de su sacrificio, milagro a partir del cual iba a ser un argumento copioso en los sermones de la época. Pues bien, a este tipo de milagro, mixtura de éxtasis y visión, Planes lo denomina revelación supraintelectual, arguyendo la suspensión de los sentidos, el pensamiento y la inteligencia, potencias sumidas en un oscuro silencio, pero a la vez un excelentísimo acto de amor supraeminente, el primero de los mandamientos, según él. Bueno, para terminar, voy a ir concluyendo.
La eclosión en el barroco de estos acontecimientos inusuales quizás fuera la secuela del pesimismo ambiental y del complejo avatar característico de una coyuntura crítica y decadente. Unas circunstancias proclives al escape de la realidad adversa y la experimentación de otra imaginaria más reconfortante. El fundamento, a su vez, de unas controvertidas categorías anímicas y estéticas, objeto de candentes debates entre confesores, exorcistas, inquisidores, teólogos y espirituales. El miedo a la Inquisición y sus previsibles acusaciones de alumbradismo subyacen en la extrema cautela de las autoridades a la hora de discernir estos sucesos. Y tiene además una suspicacia creciente ante la desmedida eclosión de este tipo de fenómenos en la Sevilla de la época. Valgan que, además, incluso se incluyen en el arte en estos momentos. Valgan, por ejemplo, las prevenciones del pintor Vicente Carducho, quien discurre por qué el arte trae al recuerdo figuras, ideas y dormidas y amortiguadas, en las que una diestra retentiva e inteligencia sabrá inferir dónde la naturaleza anduvo sabia o depravada, a causa del gran maestro de las ilusiones. Ya termino. Por tanto, la visión sobrenatural ejerció más en tiempos de crisis una fascinante atracción en todos los sectores sociales necesitados de maravillas excepcionales y exóticas. Entonces, lo oculto se construía según la apariencia de las pautas de lo real, confirmando la existencia de lo invisible, inconocible e inefable en el mundo. De ahí el éxito de estas aventuras y su plasmación en textos descriptivos e imágenes elocuentes, obras de profesionales que no podían negar del todo su autenticidad, pero sí ordenarlas y explicarlas. En aquel contexto, hombres y mujeres mantenían un continuo diálogo con las imágenes materiales y mentales, es decir, una experiencia emocional y visual reflejada en el arte y sus recreaciones del más allá. Nada más. En la luz fatal, ¿eh? Sí. Un disparate. No se puede leer. Te cierra. Refleja, lo pasa. Saca eso. Bueno. Pantalla grande, disculpe, no Sí, sí, ¿dónde está esto? ¿Dónde es? Aquí. La pantallita ahí, dale la pantallita. No, con el cursor. Aquí. Aquí en la pantalla, esto. Ese. No, esto no es. No será este de ahí. No, ¿dónde lo he puesto? Espérate, es que esto. ¿Cómo está esto? No quiero ver dónde está, no lo veo. ¿Dónde está el icono? Es que no lo veo. A lo mejor lo despliega. A ver. Ese. No. No. ¿Esto es un PDF? A lo mejor es por ser eso. No. Hemos ido para atrás, ¿no? Hemos ido para atrás. Es que es un PDF. ¿Dónde? Aquí, a ver, ¿en dónde está pintando? Modo presentación. En ver. Ya le da a ver. Modo. A ver. Esto no quiere. Presentación. Arriba, ¿no? ¿Presentación de página? Modo pantalla completa. Modo pantalla completa. Ahí está. ¿Aquí? Vale, ya no está. lo sé. ¿Qué parece? Bien. Seguidamente interviene el profesor don Jaime García Bernal, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, Murillo y la fiesta sagrada. Muy buenos días. Propósito esta mañana es participarles algunas reflexiones, algunas ideas sobre una dimensión muy específica de Murillo, que es su intervención en las fiestas sagradas, en las fiestas religiosas. Naturalmente Murillo se encardina en una tradición de largo eco relativa al fasto público, a los decorados efímeros, que sabe interpretar con especial sensibilidad,
pero al mismo tiempo es capaz de hallar, de lograr hallazgos innovadores y soluciones originales dentro de esa tradición. Plantear esta cuestión en el marco de este Congreso Internacional realmente me llena de satisfacción y es un honor que debo a Benito Navarrete, que me cursó la invitación y además me ha regalado algunas imágenes, me ha facilitado algunas imágenes que le solicité. Por otra parte, Benito me permite también el reencuentro con queridos compañeros Bartolomé, Alfredo Morales, Emilio Gómez Piñol, por cierto, de quien escuché por primera vez en mi vida hablar de arquitecturas efímeras en un curso de la Menéndez Pelayo hace muchos años. Yo era estudiante, finales de los 80, arte efímero. Así que de alguna manera poder esta mañana devolver un poco de lo mucho que aprendí en aquella ocasión con estos maestros, pues realmente es un motivo de gran satisfacción. Muy bien. Vamos a examinar... Bien, esto funciona. Murillo intervino en 3 acontecimientos festivos, al menos en 3, en la Sevilla de la segunda mitad del siglo XVII, concretamente de la década de 1660 y primeros años de 1670. Las fiestas por la beatificación de Pedro de Arbués, que se celebran en el convento de San Pablo, en la iglesia del convento de San Pablo, en el año 64. Las celebraciones por la inauguración de la iglesia que tenemos aquí muy cerca, de la iglesia de Santa María la Blanca, en realidad una reinauguración en 1665, y las famosas fiestas, las grandes solemnidades fernandinas del año 71. Me voy a fijar particularmente en las fiestas de Santa María la Blanca, que es una iglesia muy bien estudiada por Teodoro Falcón, en un libro de referencia absoluta, que sufre una serie de remodelaciones desde 1625, de las capillas posteriormente, la década de 1640, y sobre todo una profunda reestructuración en el trienio 1662-65, que implica la reconstrucción realmente y la redecoración del edificio, que se consagra el 5 de agosto de 1665 en unas solemnes fiestas que recoge el poeta y relator festivo Fernando de la Torre Farfán, que tienen ustedes en la pantalla, en el libro Fiestas que celebró la Iglesia Parroquial Santa María la Blanca, publicado por Gómez de Blas al año siguiente, en 1666. Estas fiestas han sido ampliamente ya estudiadas. La bibliografía es extensa, el catálogo El arte de la amistad, que coordinó Gabriele Finaldi, en el que participaron muchos de los ponentes que intervienen en este congreso, pues da buena cuenta de distintos aspectos del programa decorativo del edificio, pero creo que todavía es posible una relectura del conjunto a la luz de la tradición festiva del efímero barroco y considerando sobre todo los discursos de Fernando de la Torre Farfán, el libro que acabo de mencionar, pero también el precedente relativo al templo panegírico, este es el templo panegírico, relato que se refiere a otra inauguración, la de la Iglesia del Sagrario de la Catedral de Sevilla. Las fiestas que se celebraron en la Iglesia del Sagrario en 1662 se vincularon al decreto del Papa Alejandro VII, según el cual se declaraba la inmunidad de María, digamos, la concepción sin mancha de María en el primer instante. Y las fiestas de Santa María la Blanca, celebradas años después, pocos años después, también van a vincular la bendición del templo de Santa María la Blanca, su inauguración, con este mismo
breve o decreto pontificio. Así que los dos relatos de Torre Farfán están estrechamente unidos. Las fiestas de Santa María la Blanca, estas, que son las que más nos interesan, constituyen verdaderamente un hito en la tradición del relato festivo del barroco, en el sentido de que se trata de una celebración, de una manifestación organizada por un reducido número de personas, vecinos de la parroquia de Santa María la Blanca, bienhechores de esta parroquia, pero que llega a implicar al conjunto de la ciudad, al cabildo eclesiástico, y que además tiene incluso en su planteamiento un ideal universalista con pretensiones de redefinición del concepto de la cristiandad en el sentido de refundación de los valores originales de la Universitas Cristiana. Es decir, se cruzan en esta fiesta la dimensión local de la parroquia, el nivel o la dimensión ciudadana del conjunto de los tribunales, de las instituciones que al final se ven implicadas en ellas, y también, desde luego, este ideal universalista de un regreso a los orígenes que está presente en la idea de vincular la inauguración de Santa María la Blanca con aquella primera fundación de un templo mariano en Roma de Santa María la Mayor, que tuvo lugar en el siglo XIV bajo los auspicios del Papa Liberio, a raíz de este sueño del patricio Juan que representa a Murillo en esta iglesia, y que constituye sin duda un elemento de referencia recordado, evocado en los discursos de Torre Farfán. Hay, por tanto, una dimensión universal y un horizonte de esperanza, de refundación, de regeneración en el planteamiento de este libro festivo dedicado a Santa María la Blanca. Pero es necesario, sin embargo, empezar por hacer referencia al precedente, a esta otra inauguración o bendición de templo a la que me refería, que es el templo, la iglesia parroquial del Sagrario de la Catedral. Esta obra de Torre Farfán está dedicada fundamentalmente a narrar, a recoger un certamen poético, pero tiene una primera parte narrativa en la que describe en tono panegírico, efectivamente en tono épico y heroico, el desarrollo de las propias fiestas. Lo interesante del texto de Torre Farfán es que explica los motivos de la celebración de este acontecimiento de inauguración de la iglesia del Sagrario de la Catedral, recordando el acuerdo que lleva a cabo la Hermandad Sacramental para poner en marcha el dispositivo festivo. Dice entonces que se acordó el hacer circunstancia de esta pompa al celebrarla en las aras de aquellas cultísimas piedras. Es decir, se trataba de recordar, de celebrar la inauguración del templo y vincularlo al breve en el que se declaraba el inmaculismo del primer instante de la concepción de María, en las aras, en los altares de aquellas cultísimas piedras. ¿A qué piedras se refiere Torre Farfán? Pues se refiere a las piedras que habían sido las fundacionales del templo del Sagrario en el año 1618. Porque la colocación de esas primeras piedras bajo la prelacía del arzobispo don Pedro de Castro habían coincidido con los años de los fervores inmaculistas del ciclo de 1615-1618. Y el discurso de Torre Farfán, en esta primera parte narrativa, va estableciendo permanentemente un paralelismo entre el proceso de construcción del edificio, que es largo, que tiene muchas interrupciones,
con el otro proceso, no menos proceloso, no menos complejo, de avance de la causa inmaculista en Roma. De tal manera que, cito, en 1618 puso don Pedro de Castro el primer rudimento al edificio reciente del Sagrario, y en esa misma edad estrenó otra piedra en su gracia, la eterna del misterio purísimo. Se va estableciendo el escritor, por tanto, este parangón, este paralelismo, de tal manera que cada vez que un arzobispo dota a la iglesia del Sagrario con una cantidad, una suma de dinero, 8.000 ducados, por ejemplo, como hizo don Fray Pedro de Tapia, para avanzar en la obra, eso se traduce enseguida en un progreso también, un crecimiento también del misterio inmaculista, un progreso de la causa en Roma, que llevan Vázquez de Leca, Pedro del Toro, heraldos enviados en la corte pontificia. Concluye el relato efectivamente con la inauguración del Sagrario, contexto en el que se fabrica un teatro, una máquina barroca, de la que sin embargo no tenemos testimonios iconográficos, que Farfán define como mausoleo de Dios y trono de la Virgen, vinculando ya definitivamente el culto al sacramento con el misterio inmaculista reconocido por el breve pontificio de 1661. Este trono de la Virgen y mausoleo de Dios se componía de 3 cuerpos. En el primero figuraba la concepción de María Santísima, acompañada de San Ignacio y San Francisco de Paula, en un cielo de plata, no describe mucho más, y en el segundo y el tercero se había diseñado y se había erigido un trono en forma de capilla consagrado evidentemente al sacramento, y en el tercero definitivamente pues una tarja en la que también era un emblema también dedicado al Santísimo. Así que esta Virgen María, esta purísima del templo panegírico de Torre Farfán, que recoge las fiestas del Sagrario, se había convertido en la musa del Parnaso católico, porque se iban a celebrar allí unos certámenes poéticos, y también al mismo tiempo en el alcázar del Dios sacramentado, en la casa de Dios, el símbolo de María como templo, como representación material de la Iglesia. Y estos conceptos, María como templo de la Iglesia y al mismo tiempo el sacramento como sol que la ilumina, son precisamente los elementos que ocupan el campo semántico de significados, de los emblemas y de las decoraciones efímeras, también de la segunda fiesta, de las fiestas que se celebraron en la iglesia de Santa María la Blanca en el mes de agosto de 1665. Fueron las últimas del largo ciclo festivo, porque tienen lugar 4 años después realmente del decreto pontificio, y eso exige al relator, y probablemente por mandato, por orden de los propios promotores de la fiesta, está ahí Justino de Neve, está Velázquez Soriano, el marqués de Villamanrique, la necesidad de una justificación retórica de ese retraso, de esa fiesta a destiempo, podríamos decir. La justificación va a estar expresada en el intento de hacer algo diferente, de singularizarse, de distinguirse respecto al resto de manifestaciones festivas que habían realizado otras iglesias, otros conventos y parroquias durante los años anteriores. Distinguirse fabricando un templo nuevo. Un templo nuevo, podemos dejar esto aquí, que va a servir de testigo permanente del decreto pontificio. De tal manera que si las anteriores fiestas consumían los esfuerzos en el ciclo estrecho de una octava o de una novena, como mucho, esta fiesta va a convertir, se expresa aquí perfectamente, el templo va a llegar a ser
para que el templo pueda ser, está subrayado, está rotulado en amarillo, sin poner ni quitar la misma fiesta edificada. El templo se convierte en la misma fiesta edificada y eterna en gloria del santo primer instante de la concepción de María. Junto a esto, también los comitentes señalan que en las anteriores celebraciones no se han llegado a llevar a estampa los sermones, y en esta se van a publicar también los sermones, lo cual es también evidentemente un plus añadido que justifica la publicación del libro. El símbolo, por tanto, es la nueva fábrica, y es esta creo que es la clave interpretativa del conjunto del dispositivo escénico, del dispositivo barroco que se despliega entre la propia iglesia y la plaza frontera a la iglesia, que se va a cerrar con una serie de galerías de arcos, constituyendo un conjunto cerrado y en diálogo permanente, en dialéctica constante. El templo, ahora sí podemos llegar a esta reconstrucción del altar principal del artificio efímero que se erigió en ese rellano, en ese espacio frontero a la iglesia de Santa María la Blanca, que estaba presidido por la Inmaculada de Justino de Neve, aunque llamemos de los Venerables, pero realmente por encargo de Justino de Neve, como se ha demostrado suficientemente, y en la parte superior el lienzo de Francisco de Herrera sobre esta, que se ha dicho, procesión celestial de la Virgen siguiendo al sacramento. Bueno, la plaza, la idea fundamental, como dice el autor Torrefarfán, el relator de la fiesta, era, en el cuadro de Murillo, dice: nunca se vieron más decentes ni mejor aplicados los colores, los ángeles unos con otros, los ángeles que vemos aquí, unos con otros, luchaban por asomarse a ver adorar aquella celestial belleza. ¿Qué belleza celestial es esta? Pues nos la aclaran el discurso proemial y los sermones que acompañan el relato de Torrefarfán. No puede ser otra sino la mujer portentosa que se manifestó en el Apocalipsis. Esta mujer vestida del sol de la divinidad y que en la parte superior efectivamente sigue al Santísimo, sigue al sacramento. Estos colores cárdenos, casi broncíneos, y esta luz es la luz de la mujer vestida de sol. Además, el cuadro se colocó sobre una serie de reliquias, entre las cuales se encontraba también una pequeña escultura del rey San Fernando, de Fernando III. Reliquias que había donado generosamente el cabildo de la Catedral de Sevilla, que nunca habían salido de allí. En la tradición del efímero barroco, en la tradición de los altares efímeros, es habitual el altar de gradas con reliquias. Y no es casual que la Inmaculada, esta Inmaculada que en realidad está basada en la iconografía, está basada en el libro del Apocalipsis, sea un signo mirífico especial, porque si las reliquias son efectivamente signos vivificantes que hacen visible lo invisible, la Inmaculada es el signo principal de la revelación, el signum magnum del Apocalipsis, que así se expresa efectivamente el libro del poeta de Patmos. Esta Virgen que con humildad sagrada sigue al sacramento es la iluminada del Apocalipsis y la que anuncia el triunfo de la Iglesia, la inauguración de esa Iglesia triunfante después de la etapa interminable de la caída en el pecado, de la natura lapsa, digamos, de la tribulación del género humano. Creo que este es el concepto que se representa en este escenario efímero. Además, fue acompañada
en los nichos laterales por San Juan Bautista y también una figura del Niño Pastor, que efectivamente podrían tener también una lectura soteriológica, puesto que San Juan es el precursor precisamente de la ley nueva que finalmente desembocará en ese juicio final y en ese triunfo definitivo de la nueva Jerusalén, de la nueva Iglesia. El resto existe también un discurso emblemático que se despliega en esta plaza frontera a la iglesia de Santa María la Blanca. Allí figuran los emblemas marianos que también aparecen en el marco del cuadro de la Virgen, de la Inmaculada, conocida como de los Venerables, que son los emblemas de las letanías marianas. El sol y la luna aparecían, dice el texto curiosamente, sin inscripciones latinas, en misterio donde no quieren nada oscuro, es decir, con una intención pedagógica que tuvieron efectivamente los promotores. También las azucenas y el ciprés. Igualmente, al otro lado de la plaza se representaba la palma y el espejo, el sol con los resplandores y estrellas, y el único atributo en realidad que falta, aparentemente falta, es el de la torre de David, el trono de Salomón, el de la Inmaculada como alcázar, pero en realidad no es que esté ausente, es que está presente en la propia iglesia de Santa María la Blanca, que creo que constituye el cierre simbólico del discurso. Un discurso que además cuenta con su rótulo o mote, Inmaculada en el primer instante de su ser. Ese mote o ese rótulo realmente está anunciando, está sintetizando el conjunto del sentido de la fiesta, que luego se va a desarrollar como si se tratase de un gigantesco emblema en la figura, en la pintura de la Inmaculada, que sería la pictura del emblema, y por supuesto en la declaratio o narración de todo eso, que es el propio libro de Torre Farfán. Así que en conjunto podríamos decir que el libro, la inscripción, digamos, el rótulo y la propia representación escenográfica constituyen responden a la misma idea o al mismo concepto pergeñado, ideado por los promotores del acontecimiento. Los sermones completan todo esto, también los villancicos y chanzonetas, muy interesantes desde un punto de vista de la oralidad, pero no puedo entrar en eso, pero sobre todo el discurso proemial del doctor Pedro Levanto de Vivaldo, que era arcediano de Reina, nos da algunas otras claves para comprender el sentido de esta representación, que es la base, la central, la que centra realmente el dispositivo y la maquinaria barroca. Porque esta Inmaculada, que a su vez también está dentro de la iglesia de Santa María Blanca, pues sin duda representa la Inmaculada del Apocalipsis, que va a ocupar ese trono de David, que es el trono de María, en ese Líbano hermoso, que es ese monte de bellezas, que a su vez remite a el monte nevado del milagro del sueño del patricio Juan. Así que hay una asociación de conceptos que vinculan a la Inmaculada con la premonición del patricio que tiene aquel sueño, a partir del cual se funda el primer templo mariano en Roma y en la cristiandad, y luego a su vez culmina en la imagen de la Inmaculada que anuncia la iglesia triunfante, en la que podrán participar lógicamente todos los sevillanos. Quiero hacer un par de conclusiones. La primera es relativa
a que creo que la propia Inmaculada, representada aquí por Murillo, con esta espléndida dinámica ascensionista, es el símbolo mismo del templo de la Iglesia triunfante. Y de alguna manera lo que es efímero, el instante de la fiesta, se transforma en un elemento eterno definitivo en la medida en que va a dejar la huella del templo, que es su morada, en Sevilla para siempre. Y si hoy estamos hablando realmente de esta representación y de estas fiestas, es justamente porque los promotores consiguieron su propósito de que permaneciera este testimonio, esta huella permanente de lo efímero, convirtiendo lo más pasajero, el instante de la concepción purísima en un elemento de proyección permanente hacia un omega de los tiempos, hacia un futuro, que es el del advenimiento de esa Iglesia triunfante. Yo creo que ese es un primer elemento. La primera reflexión, o primera conclusión. La segunda es que las fiestas, las decoraciones efímeras y las aportaciones de Murillo a los programas iconográficos de las arquitecturas efímeras sevillanas deben comprenderse dentro del conjunto de un programa festivo, de acuerdo a la intención de sus promotores y de sus comitentes. Es interesante que en este caso, insiste mucho Torre Farfán, los artífices de la fiesta, los ideólogos de la fiesta, quisieron distinguirse de todas las que habían sucedido antes, porque esta era la última de ese gran ciclo, tratando de desmentir el propio concepto de arte efímero, tratando de conseguir una fiesta verdadera, una fiesta que ellos dicen que no tiene que tener ni invención ni artificio, porque tenía que ser tan pura y tan blanca como el propio misterio que se representaba. Y por eso no quieren introducir jeroglíficos, ni motes, ni inscripciones en latín, para que no haya nada oscuro, para que pueda realmente transmitirse de forma diáfana, con claridad, y al mismo tiempo que sea así una fiesta verdadera, desmintiendo, por tanto, el propio esfuerzo de lo efímero y de lo artificial y de la inventiva barroca. Es la propia paradoja del arte barroco. Es una especie de comentario, de metadiscurso sobre la labor del artífice barroco, que trata de alcanzar el concepto de lo verdadero, desplegando verdaderamente una construcción, una representación, una recreación celeste de aquello que se va a convertir en el horizonte de salvación de la Iglesia, representado en esa mujer portentosa, en esa mujer sorprendente, signum magnum del Apocalipsis de San Juan. Nada más. Muchas gracias. Bien, tenemos ahora, una pausa para tomar un café. Seamos puntuales para comenzar a las 12 en punto y poder concluir el programa tal cual está previsto.